Eh, Quiero darle la bienvenida a las personas que están viendo por fuera, a las personas que están aquí. Quiero presentarle al amigo Ezequiel, que él es del canal de El Irreverente. Tiene su canal en TikTok, canal en YouTube, en redes. Está de 2021 siendo parte de las redes sociales, de contingencia, información, todo lo que tiene que ver con nuestro país. Cuéntanos, Ezequiel, un poquito de ti, para que te conozcamos. Bueno, en primer lugar, buenas noches, Chris. Buenas noches a la gente que se está sumando y agradecerte por haberme invitado a tu casa. Así que yo, por mi parte, aquí simplemente dispuesto a servir a lo que tú estimes conveniente. Es tu casa, así que yo simplemente sigo tu pauta o lo que tengas pensado para de aquí en adelante. Muchas gracias. Cuéntanos, Ezequiel, con respecto a todo lo que está ocurriendo, la inseguridad, todo esto, lo que se está viviendo día a día, lo que ocurrió con Carabineros, ¿cuál es tu percepción sobre la inseguridad que se está viviendo? Sobre las medidas que ha anunciado el gobierno, sobre las medidas que ha anunciado el mismo Carabinero. Se ha hablado también de que esta es primera vez que se sufre este tipo de atentado encerrona en contra de Carabineros, cosa que nosotros sabemos que en el pasado no es así, porque en el pasado ya han habido atentados contra Carabineros, lo que pasa es que no los habían matado, simplemente habían terminado con vehículos eh, perforados por proyectiles, algunos fiscales también, con escolta, y no habían habido muerte. Entonces, ¿qué nos puedes decir tú eh, respecto de tu percepción sobre la seguridad? A ver, antes de tocar el tema de lo que está pasando hoy día, puntualmente, decir que la situación en la que se encuentra Chile en este momento en cuanto a seguridad o lo que está pasando con nuestras policías, con nuestros carabineros, al menos de mi parte, es algo que se veía venir. ¿Ya? Es algo que se veía por diferentes factores. Ya estábamos viendo por el panorama internacional lo que estaba ocurriendo básicamente en los alrededores, o sea, nuestros países vecinos. Tomando en consideración eso, ya sabíamos que el foco en el cual se estaba apuntando eh, el desorden o la desestabilización se está apuntando hacia Chile. Yo en ocasiones dije que si no se tomaban las medidas necesarias cuando todavía era tiempo, la situación se iba a poner mala. ¿Ya? Y pasó así tal cual. Entonces, antes de avanzar un poco más allá, decir principalmente eso. A mí en lo personal no me extraña lo que está pasando hoy día. Era un factor que se veía venir. ¿Ya? Ahora, si nos ponemos la situación actual, es lamentable. Es lamentable. No solamente por la ciudadanía, sino también por lo que está pasando con nuestros carabineros, por nuestras fuerzas de orden. Para las personas que hemos estado fuera del país, sabemos y entendemos que las policías chilenas, o principalmente carabineros de Chile, ha sido una fuerza de orden que ha sido muy valorada fuera del país, muy bien vista. Yo cuando estuve fuera del país, que estuve un tiempo en Argentina, estuve también en Perú, haciendo algunas investigaciones, y, y siempre recibí elogios para nuestras policías. ¿Por qué? Porque en nuestros países vecinos la gente ya está habituada a todo tipo de corrupción. Entonces el tema de las coimas, el pagar un billetito para poder zafar de algún proceso policial, eso es normal, es habitual en los países vecinos. Eso yo lo vi de primera mano. O sea, no es algo que a mí me lo cuenten. Yo lo vi, yo estuve en los lugares y lo vi de primera mano. Y, y por eso digo que es lamentable lo que está pasando hoy día con nuestras policías, con nuestras fuerzas de orden,
porque no las supimos valorar en su debido momento y permitimos que todas estas fuerzas que han estado destruyendo nuestro país, principalmente de la izquierda, desde 2019 en adelante, que fue el ataque más brutal que recibimos, donde la imagen de nuestras policías lamentablemente empezó a decaer drásticamente. Y vuelvo y repito, para mí, a pesar de que es lamentable, para mí no es gran sorpresa, tengo que decirlo. Y ahora lo único que esperamos es que de aquí en adelante podamos tomar buenas decisiones, tomar las decisiones que no supimos tomar en el pasado, para darle el reconocimiento, el honor a nuestras policías y tratar de solucionar lo que está pasando en nuestro país. Eh, sí, lo que pasa es que ha sido súper fuerte lo que ocurrió con Carabineros, con estos tres carabineros que fueron asesinados, fueron emboscados, luego asesinados, después amarrados y tirados al picar de la camioneta en Cañete y quemados. Igual es fuerte, igual es fuerte todo lo que ocurrió, impactante, pero el chileno va a olvidarlo rápidamente y nos vamos acordando de Carabineros cada cierto tiempo. A pesar de que hay ciertas organizaciones que van haciendo manifestaciones en las cuales nos van recordando que tenemos que ir enalteciendo nuestras instituciones dentro de esos carabineros. Entonces estamos claros con eso. Pero nos cuesta un poco a nosotros mantener latente el recuerdo de nuestros mártires. Eh, ¿Qué crees tú que podría ser? Porque nosotros podríamos estar aquí 5 horas, 8 horas, hablando en contra del gobierno, hablando en contra de los delincuentes, hablando en contra de los inmigrantes, lo que sea. Pero siendo un poquito más proactivo y un poquito más positivo en esto. Tratando de aportar. ¿Qué, ¿Qué crees tú que le falta? ¿Cuál sería el ingrediente o las medidas que se deberían tomar para que vayamos eh, teniendo una mejor seguridad a nivel ciudadanía, a nivel percepción, que nosotros sintamos que efectivamente, independiente de las medidas que se estén tomando, sintamos de que, que estamos más seguros? ¿Cuáles son las medidas que deberían tomarse a tu juicio, Ezequiel? Hola Fernando, buenas noches. Uf, buena pregunta. ¿Cuántos conectados tenemos hasta el momento? No, tenemos, aparecen 4, pero dale Ya, nomás, no tenemos más, sí. bien. No, pues, te lo preguntaba para ir saludando a las personas que se van sumando. Eh, bueno, muy buena pregunta la que dejaste. Por eso que lo que te decía anteriormente, lo cerré diciendo que pienso que todavía es tiempo de que aprendamos de los errores pasados y comencemos de una vez a hacer lo que no hicimos en el pasado. Porque, a ver, para poder resolver lo que está pasando en el país, en primer lugar, antes de culpar a la casta política, antes de culpar al Congreso, antes de culpar al presidente, antes de culpar a todos los demás, antes de descargarnos ante los demás o las autoridades de gobierno, pienso y siempre he dicho que en primer lugar tenemos que reconocer nuestro error en lo que está pasando en el país. Y nuestro error fue habernos relajado mucho, haber dejado que las cosas estuvieran en manos de otros, nosotros despreocuparnos, vivir nuestra vida como si no existiera un mañana, y de esa manera permitimos que la situación llegara hasta como está ahora. Entonces, para poder resolver, primero nosotros tenemos que hacer una introspección y ser honestos con nosotros mismos y reconocer que nosotros fuimos lo que le fallamos al país. Nosotros como ciudadanos, en primer lugar, que tenemos el poder del voto para poder cambiar las cosas, ya sea de manera positiva o de manera negativa, pero la responsabilidad en primer lugar fue nuestra, de nuestros abuelos, de nuestros padres y de nosotros, porque nosotros no supimos tomar las decisiones en determinado momento, o no quisimos
depende de la situación de cada uno. Ahora, una vez que nosotros asumamos esa responsabilidad, es que recién vamos a poder empezar a actuar en consecuencia. Todavía estamos en un país democrático, ¿ya? Todavía estamos en un país democrático donde tenemos derecho a voto. ¿Eso qué quiere decir? Que las cosas todavía se pueden cambiar. Yo te he escuchado en tus videos, Chris, anteriormente, donde tú mencionas que estás dispuesto a apoyar a gente que sea de derecha y sean rostros nuevos. Correcto. Y es la misma postura que yo tengo. Más que nada por el lado de apoyar a los rostros nuevos. Porque si seguimos con los mismos, la verdad es que vamos a tener más de lo mismo. O sea, no vamos a solucionar los problemas con la misma gente que lo creó. Porque aunque no queramos tirar porquería a la casta política, pero son cosas que tenemos que reconocer. Y es que lamentablemente todo lo que es la cúpula política se corrompió absolutamente. Entonces todo lo que se está legislando de ahí en adelante es simplemente para seguir perjudicando a la ciudadanía. Ahora, ¿cuál es la parte positiva? La parte positiva es que, como decía recién, todavía estamos en un país democrático, por lo tanto, todavía tenemos la oportunidad, todavía tenemos las opciones para poder cambiar lo que está pasando en el país, cambiar el rumbo de lo que pasa en el país. Voy a decir algo más y con esto termino esta parte. Yo hace un tiempo atrás, porque yo decidí volver a Chile cuando la situación se estaba complicando. Como les dije, estaba haciendo un trabajo de investigación fuera del país y decidí volver cuando la situación se estaba complicando. Yo siempre voy a estar con mi país y con mi gente cuando las papas queman. Donde mi gente me necesita, y voy a estar yo. Y decidí volver principalmente por lo que estaba mencionando recién. Porque soy consciente de que todavía las cosas se pueden solucionar. Y depende de nosotros. Muy bien, Ezequiel. Sí, mira, eh, la idea de nosotros, como lo hablamos, tampoco es tirar mierda para todos lados, pero sí hay cosas que hay que mencionar. O sea, como tú bien dices, aquí hay una gran responsabilidad política de lo que está ocurriendo. Eh, no podemos decir, no vamos a tirar mierda a los políticos, no, pues sí. A, a lo mejor no lo vamos a hacer de la forma eufórica o con ventilador como lo hacen habitualmente, pero sí tenemos que, bajo mi punto de vista, creo que hay que hacerle una crítica a los políticos. Y sí, mi percepción es que hay que apoyar a los nuevos políticos. De hecho, por ahí hay algunos TikTokers que se están tirando como candidatos, que les deseo la mejor de la suerte. Hay unas personas que no son muy conocidas porque obviamente no es que la gente inteligente o la gente profesional esté en la política. Tenemos gente igual que ellos o mucho mejores que ellos, personas que no están involucradas en la política. Por lo tanto, es el momento que esas personas se involucren y pasar desde el discurso a la acción y empezar a hacer algo por Chile. Así como tú en algún minuto tuviste que viajar y volver a tu país porque veías que estaba mal, muchas personas que vayan tomando acciones. Sí, pues nosotros tenemos gran responsabilidad porque nosotros somos los que finalmente elegimos a nuestros políticos. Hablamos de marcha, hagamos esto, hagamos lo otro, podemos hacer 1000 videos, pero si al final, en el momento de las votaciones, votamos por personas, por ideología, por partido, versus votar por la persona más idónea, más preparada para el cargo, evidentemente que esto se va a volver un loop interminable donde vamos a estar viendo constantemente fallas en la clase política, fallas en los gobiernos de derecha, de izquierda, porque la idea de nosotros, por ejemplo, en mi canal, más que de derecha a izquierda, somos soberanistas, somos parte de una resistencia soberanista, que independiente de que tú seas de izquierda o de derecha, proteger nuestra soberanía. Y nuestra soberanía no radica solamente en la parte geográfica, sino que radica también en todo, por ejemplo, en nuestros fondos. Tener la soberanía de nuestros fondos de pensiones, tener la soberanía de la educación.
uno, tener la soberanía al tomar la potestad y la decisión de dónde van a estudiar nuestros hijos, colegio particular, privado, tener la soberanía de saber qué tipo de salud queremos, pública, queremos pertenecer a un ISAPRE o queremos poder copago, usar el copago. La soberanía se extiende en muchos ámbitos. Bueno, que la idea es que nosotros hagamos, como tú bien dices, hagamos mea culpa de nuestras elecciones políticas que tenemos. Ahora se vienen en 27 de octubre, me parece que vienen las elecciones municipales, vienen las elecciones de alcaldes y concejales. Además viene ¿cómo se llaman? Los gobernadores y los core regional. Ah, es la primera instancia, después de haber pasado todo este barullo de las elecciones de nuevas constituciones, es la primera instancia donde podemos demostrar, ok, yo voy a ser responsable con mi voto y voy a elegir una persona idónea, más que por política, más que por derecha e izquierda, elegir una persona idónea. ¿Crees tú que hoy día los partidos políticos, porque al final todo esto, la seguridad, todo esto radica en las personas que ponemos en el poder, po? Por ejemplo, tenemos el desastre en la Comuna de Santiago porque teníamos a Iras y Harler, y que ahora a puertas de una campaña empezó a desalojar, pero antes no lo había hecho. Entonces ahora por la campaña empezó a hacer desalojo, a recuperar los edificios que estaban ocupando. ¿Crees tú que con esta campaña que existe hoy en día existe la opción real de que podamos elegir nuevos líderes, nuevos candidatos que puedan aportar a nuestra seguridad, o simplemente está todo perdido? A ver, voy a mencionar dos cosas. Sí. Lo primero que voy a mencionar es lo que tú decías hace un momento sobre la soberanía. Mira, a mí en particular, la gente que ve mis videos no sabe dónde catalogarme a esta altura. Mm. Porque cuando critico a la derecha, me catalogan de izquierda. Y cuando critico a la izquierda, me catalogan de derecha. Porque yo Me estoy pasa lo mismo. en una postura. Disculpa que te interrumpa, a mí me pasaba lo mismo, o sea, porque yo criticaba a la izquierda, pero después me fui dando cuenta que la derecha la seguía cagando y en algunos casos la cagaba mucho más que la izquierda. Empecé a criticarlo, Sí. yo me declaro de derecha. Chao Fernando, muchas gracias. Eh, entonces, yo soy de derecha, pero la derecha también la caga. Entonces, si soy de derecha, ¿significa que no debo criticar a la gente de derecha? No, pues yo lo voy a criticar. Por eso tomé la determinación de hacerme llamar soberanista. Quiere decir que independiente que tú seas de derecha o izquierda, yo te voy a criticar igual si la cagas. Porque tenemos que tener los pantalones puestos para decir, así como tengo los pantalones para criticar a la gente de izquierda, un soberanista también va a criticar a alguien de derecha si la está cagando, como lo está pasando con la gente republicano, con este tipo, el diputado que llegó con el celular, todo quebrado, le echó la culpa al hijo de 3 años. Y este weón es de republicano, po, ¿cachai? Algunos dicen, no, independiente, pero sube el cupo, sí, po, pero es de derecha. Entonces tenemos que tener la capacidad de criticar tanto gente de izquierda como de derecha. Y eso es no ser ideológico, que a lo que voy. Y cuando tú no eres ideológico, yo soy de derecha, pero, pero cuando no eres ideológico, puedes criticar a alguien de derecha y decir, este guante de derecha no va a servir para el cargo. Puedes elegir este de derecha, que a lo mejor no es conocido, pero tiene una buena trayectoria y le va a ir bien. Disculpa, amigo Ezequiel, disculpa, mucha gente te está saludando abajo, Andrea, mucho, el Sí, sí, amigo está bien. que te saludan, que te conocen. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí estamos para servir. Nuevamente agradezco a Chris por haberme invitado a su casa, así que espero cumplir con las expectativas de algunos. La amiga Hard Rock dice lo siguiente: me gusta que tengan altura de miras, ser crítico de izquierda y de derecha, este en el sentido común. Porque básicamente hoy día, amigo, nosotros hemos sido decepcionados por la gente de la derecha. Yo siendo de Así derecha, es. me ha decepcionado, empezando por Kast también, por el cual voté. Yo te conté que había votado por Kast, traje su campaña y todo. Entonces me han decepcionado. Pero no me voy a cambiar a la izquierda. O sea, me decepcionó, pero creo que pueden hacer una nueva derecha, nuevos líderes y personas que nos pueden representar. Por lo tanto, dejando la ideología de lado, me declaro soberanista
porque voy a defender nuestra soberanía en todos los ámbitos. Disculpa que te haya interrumpido tanto, amigo, de seguir adelante. Sí, sí, no, está bien, sí, precisamente de eso era de lo que estaba hablando, porque, bueno, ya me diste a entender que te pasa lo mismo que a mí. Cuando uno critica un sector ya no hayan cómo catalogarte, porque a personas como yo lo único que nos interesa es decir la verdad, decir las cosas tal y como son, sea que al sector le guste o que no le guste, pero la verdad es una sola. Y cuando alguien está haciendo las cosas mal, no importa del sector que sea, entonces uno tiene que aprender a decir las cosas como son. Y a nivel mundial también, aquí voy a hacer un paréntesis, a nivel mundial nosotros también podemos ver ejemplos de ambos lados, ¿ya? Porque hoy día hay dos tendencias. Una que hoy día pareciera que ser socialista es como una moda, Correcto. igual que el tema de la ideología de género. Es una moda ser socialista, entonces los jóvenes hoy día están tendiendo para allá, simplemente para quedar bien con el resto. Pero, por otro lado, el otro sector, el de derecha, también se está inclinando mucho para el otro lado y a veces quedan cuestiones que no terminan de zanjar. Pero cuando analizamos el panorama mundial a nivel histórico, nos encontramos con que hay reformas que se han llevado a cabo, reformas para el beneficio de la sociedad, para el beneficio del país, para el beneficio de la nación, tanto en la izquierda como en la derecha, ¿ya? Generalmente se habla muchísimo de lo que es Singapur, de cómo Singapur, después de haber sido una caletita de pescadores muy parecida a lo que fue Dubái en su momento, y de pronto Singapur empezó a dispararse, y como el fundador de la revolución, que fue Lee Kuan Yew, que fue el que eliminó la corrupción en Singapur, pero él era un hombre que se catalogaba como un hombre del sector de izquierdas, ¿ya? Y aún así fue capaz de llevar a cabo las reformas necesarias para su país y llevarlo al crecimiento que hoy día vemos en Singapur, que creo que uno de los únicos países que se le puede igualar sería, bueno, países entre comillas, que sería Hong Kong, porque los más entendedores ya sabrán que Hong Kong es prácticamente como una nación independiente dentro de China, ya que estuvo mucho tiempo en manos de Gran Bretaña. Pero así como en Singapur se han estado aplicando reformas muy buenas por el sector de izquierdas, desde hace algunos años estamos viendo que en Hungría el sector de derechas también está aplicando políticas muy buenas para el país. Entonces, cuando llegamos a ese punto nos damos cuenta de que, bueno, el ejemplo cercano también lo tenemos en El Salvador, con Bukele, que él se declara como de izquierdas, y tenemos a Javier Milei en Argentina, que está aplicando políticas muy buenas como derecha. Pero cuando llegamos a ese punto nos damos cuenta de que no tiene nada que ver con el sector, tiene que ver con la persona, con el individuo, porque no importa si tú estás todo el día alardeando de ser de izquierda o de derecha, si al final del día lo único que aplicaste fueron políticas corruptas. Correcto. Entonces, si tus valores están corruptos, no sirve de nada que te catalogues de uno o de otro sector, ¿ya? Ahora, tomando en consecuencia lo que tú mencionaste, lo que te decía sobre la soberanía, nosotros como chilenos, como hijos de esta nación, tenemos que tener en cuenta que nuestra constitución a nosotros nos respalda al decir que el soberano de la nación es el pueblo. Los ciudadanos de la nación son los soberanos. No es el presidente, no es la casta política, no es el Congreso, no son los ministros, no son los jueces. El soberano de la nación es el pueblo, o sea, somos nosotros. Nosotros somos los que podemos cambiar el rumbo del país por medio del voto. Pero siempre y cuando hagamos, en primer lugar, lo que decía al principio, para las personas que se están sumando. Primero tenemos que empezar con una introspección y reconociendo nuestras fallas. Y una vez que reconozcamos nuestra falla, hagamos uso de ese poder que nos otorga a nosotros la Constitución. Las cosas van a ir cambiando.
Ahora, me voy a la pregunta que tú me hacías. Todas las reformas que se están aplicando a lo largo del país por los sectores de izquierda, o sea, por los sectores que están gobernando nuestra nación en este momento, van a impulsar a la gente a votar de mejor manera. Mira, en mi opinión, pienso que lo que se está haciendo aquí es jugar con trampa. Porque tú mencionaste en un momento, al principio de este live, tú decías que los chilenos somos de memoria corta. Y lamentablemente es así. A nosotros se nos olvida rapidito cómo van pasando las cosas. Y lo pudimos ver recientemente. O sea, quedó la embarrada con los incendios en Valparaíso. Y en el momento en que fallece Sebastián Piñera, se olvidaron de lo que estaba pasando en la quinta región. Ya se olvidaron de los damnificados, de los heridos, de nuestros compatriotas que hasta el día de hoy todavía están sufriendo con la delincuencia, con robos y siguen los atentados. O sea, porque no lo muestren las noticias no quiere decir que no siguen ocurriendo. Siguen ocurriendo. Entonces los chilenos somos de memoria corta. Ahora, lo que está pasando en este momento, porque como desde el presidente para abajo, todo el sector político que está gobernando, como se dieron cuenta de que el discurso de cambiar la constitución y enfocarse en políticas de género y todo este rumbo que estaban hacia el cual estaban encaminando el país, como se dieron cuenta que eso no los estaba favoreciendo, y tampoco el hecho de denigrar a nuestras policías, porque han hecho lo que han querido con nuestros carabineros, pero todas estas políticas ellos se dieron cuenta que no les estaba favoreciendo. Y como ya van en la mitad del gobierno, les quedan 2 años, se aproximan las elecciones de alcaldes para las elecciones municipales. ¿Qué pasa? Van a empezar a jugar haciendo o actuando como que realmente están respaldando a la ciudadanía. Por eso te decía que este es un juego tramposo. Y aquí es donde nosotros, los ciudadanos, vamos a tener que ser muy inteligentes. Y aquí es donde vamos a necesitar mucho nuestra memoria y tener presente todo el desastre que ha estado haciendo esta casta política hasta este momento. Porque ahora van a mostrar maravillas. Van a hacer creer que están apoyando a las Fuerzas Armadas, que están apoyando a los carabineros. Seguramente van a haber más operativos en las calles como para demostrar de que están haciendo algo para limpiar la delincuencia y todas estas cosas. Solamente para conseguir un voto en las municipalidades. Porque sabe que la oportunidad se les está escapando. La reputación del presidente empezó a caer drásticamente en todas las encuestas. Entonces se dieron cuenta de que la ciudadanía está despertando, se está dando cuenta de que no quieren seguir por ahí. No quieren seguir por ahí. Entonces, y hay un fenómeno que casi no se menciona en las noticias. Pero si nos damos cuenta, están matando a nuestros niños. Todas las semanas están apareciendo 4, 5, 6 de nuestros niños muertos. Y no por un hecho accidental, no es porque el niño se enfermó, no es porque un accidente casual en la calle, no, es porque a los tiros los están matando todos estos grupos delincuenciales, narcotraficantes, etc. Entonces, respondiendo a tu pregunta, eso es lo que yo veo. Lo que está haciendo la casta política en este momento es, o sea, la parte de la casta política que está gobernando el país, que ha hecho muy mal trabajo, lo que está haciendo es jugando su papel, actuando de bueno simplemente para conseguir votos, y después de eso simplemente se van a olvidar. Aquí es donde nosotros vamos a tener que ser muy inteligentes al momento de votar en estas municipales. Sí, muy bien. Yo te preguntaba eso porque la percepción que nos va quedando es que, por ejemplo, después que ha estado mucho en las conversaciones, esto de que
el famoso perro matapaco. Y que, empezando por el presidente Gabriel Boric, Vallejo, Carlos Cariola y compañía, todo apoyando al el perro matapaco, todo haciéndose polera, bolsito, mochila, póster, poniendo en sus publicaciones de Twitter, en redes sociales, el famoso perro matapaco. Y como tú muy bien dices, ahora están en una postura de que hacerse más cercano a la institución de Carabineros, porque Carabineros está volviendo a ser una de las instituciones más reconocidas por la ciudadanía. Por lo tanto, ellos quieren tratar de acercarse a esta institución. Pero siempre salen cuando matan a un carabinero, cuando ocurre algo, siempre eh, salen diciendo, estamos en una mesa de trabajo, hemos adoptado medidas, los vamos a perseguir, los vamos a seguir, pero al final, en realidad, la postura que toma el gobierno son inertes, son intangibles, porque cuando pillan finalmente a los delincuentes, es carabinero que los pilla. O sea, no es el gobierno. Y, no es, y Carabineros los pilla no porque el gobierno haya hecho gestiones o le haya entregado más recursos o le haya dado más libertades o le haya entregado más potestades a Carabineros para que pueda perseguir a estas personas, sino que Carabineros con los pocos recursos que tiene, con las pocas atribuciones que tiene, eh, ha logrado perseguir a las personas. Entonces cuando el gobierno no te queda la sensación esa de que cuando el gobierno dice los vamos a perseguir, vamos a hacer esto, no te queda la sensación de que en el fondo son palabras porque en el fondo el gobierno no hace nada, porque no toma ninguna postura. De hecho, en la mal llamada macro zona sur, resulta que siguen con este estado, los estados de emergencia, estos acotados, que no le sirven a nadie, porque tienen que ser los estados de emergencia o estados de sitio, perdón, no estado de sitio, estado de emergencia, tienen que ser completos, no tienen que ser acotados como lo está haciendo el gobierno. Si hubieran sido íntegros estos estados, finalmente, quién sabe, a lo mejor toda esa carretera por donde pasaba Carabineros hubiera estado lleno de militares y no hubiera suscitado las condiciones para que Carabineros sea víctima de una encerrona. Eh, entonces, me preguntaba por ahí, ¿qué sensación te deja a ti, en lo particular, el gobierno cuando dice vamos, o matan a un carabinero y el gobierno dice, y sus ministros, vamos a perseguirlos, los vamos a buscar, los vamos a perseguir hasta que los encontremos y vamos a poner, no sé, los vamos a poner duros, vamos a ser intransigentes? ¿Qué sensación te deja a ti esta postura del gobierno, sus ministros y los políticos de su bancada? Bueno, la respuesta directa, la respuesta inmediata es, me deja una muy mala sensación. Es peor que una patada en la guata. Es algo que no solamente te provoca un dolor psicológico, emocional por lo que está pasando la gente, sino que también provoca náusea, repulsión. Y mira, sin ir, bueno, oyendo lo más lejos que se pueda sobre este tema, decirte que vuelvo y repito lo que dije en un principio. No, a mí no me sorprende lo que está pasando, porque como también dije en un principio, yo he estado haciendo trabajo de investigación. He estado haciendo trabajo de investigación aquí en Chile, he estado haciendo trabajo de investigación en Argentina y he estado haciendo trabajo de investigación en Perú. ¿Ya? Y no solamente sentado detrás de una pantalla, porque es muy fácil ser un militante del teclado, es muy fácil ser un revolucionario de cartón, es bien fácil así. El trabajo que yo he estado haciendo es un trabajo en terreno. Yo he estado en las calles, he estado viendo la situación de primera mano. Entonces yo he estado en las calles investigando de primera mano a los delincuentes y también he estado investigando muy de cerca al Partido Comunista. ¿Ya? Cuando estuve en Argentina,
en el año 2016 me fui a Argentina y estuve hasta 2019, estuve 3 años por allá. Y me infiltré en una sede del Partido Comunista. ¿Ya? Entonces yo sé cómo operan. Y esa es la razón por la que yo digo que no me sorprende todo lo que está pasando. Y cuando escuchamos que el presidente siempre trata de condenar, o sea, para quedar bien con la ciudadanía, en su discurso, perdón, disculpen, en su discurso hace como que está condenando los abusos, la violencia y todo lo que está pasando en las calles. Yo sé que eso es simplemente una mímica, un discurso para quedar bien nada más, pero sé que no va a pasar más de eso. ¿Y cómo lo sé? No porque yo sea un adivino ni nada menos, simplemente porque sé cómo opera esta gente, porque yo lo vi de primera mano. Entonces, esto que hace el presidente es, vuelvo y repito, no es nada nuevo. No, a las personas que somos conscientes de todo el actuar del Partido Comunista, ya deberíamos saber de que esa es su naturaleza, esa es la forma en la que ellos siempre han procedido y esa es la forma en la que ellos van a proceder y van a seguir procediendo. Van a haber raras excepciones como lo que está pasando ahora, en las cuales en apariencia vamos a ver como que ellos se están tomando acción, pero es porque se vienen unas elecciones y lo que a ellos les importa es ganar la mayor cantidad de votos posible. Pero si tú me preguntas qué sensación me deja, sí, es una sensación asquerosa. El hecho de ver gente que simplemente habla y se burla de nuestra gente, se burla de nuestros compatriotas, se burla de nuestros ciudadanos, se burla de nuestros hermanos. Vemos la situación, vemos cómo están las cosas. Pero lo otro que también tenemos que entender es que la casta política, ellos no se consideran igual que todos nosotros. Yo siempre doy el ejemplo. Para los políticos es como que ellos están en el Olimpo. Ellos se creen miembros de una casta superior. Los políticos no son capaces de entender lo que significa lo que vive cada uno de los ciudadanos de nuestro país. No son capaces de entenderlo, no son capaces de comprenderlo. Eso es algo que no les llega ni a su conciencia, ni a su corazón, a sus emociones. Eso es algo que no está dentro de su foco, de su círculo, de su punto de vista. No está en su mira eso. ¿Ya? No está en su conciencia. Eso es algo que ellos no lo pueden procesar. Y tenemos que partir por ahí. Ahora, si le sumamos a eso, que la casta que está gobernando, los dirigentes que tenemos en el gobierno, son miembros del Partido Comunista, nos vamos a dar cuenta hacia dónde va la cosa. A ellos lo único que les interesa, y lo podemos ver en Venezuela, lo podemos ver en Cuba, lo podemos ver en todos estos gobiernos tiránicos, y nos vamos a dar cuenta que a ellos lo único que les importa, lo único que a ellos les interesa, es que sus bolsillos estén llenos. Mientras los miembros del Olimpo, mientras los miembros de la casta superior estén satisfechos y sus bolsillos estén llenos, y ellos puedan disfrutar de todos los manjares y deleites habidos y por haber, ellos van a estar bien y no se van a preocupar de lo que está más abajo. Entonces eso es obvio. La única solución que nosotros tenemos en este momento es dar gracias que estamos en un gobierno democrático todavía y actuar de manera inteligente y hacer uso del voto. Ahora que vamos a seguir teniendo oportunidades. Antes de que esto se convierta en un gobierno absolutamente tiránico y dictatorial, en el cual nuestro voto ya no sirva de nada. Todavía estamos a tiempo. Pero es lamentable, muy lamentable lo que está pasando. Bueno, lo que pasa es que yo te hacía la pregunta por lo siguiente, porque a nosotros todos nos queda la sensación de que cada vez que hay algún desgracia por parte de Carabineros, sale el gobierno a decir, no, ¿sabe qué? Hemos tomado una nueva postura, vamos a salir a perseguir, no nos vamos a detener hasta que encontremos
lo vamos a perseguir por todos lados. Y uno se queda con la sensación, chuta, si tuviste la oportunidad, si el gobierno tuvo la posibilidad de entregarle, primero que todo, entregarle más recursos a Carabineros, y no lo hizo, si tuvo la oportunidad de entregarle más atribuciones a Carabineros, tampoco lo hizo. ¿Por qué ahora cambia la postura? Pero en el fondo no cambia la postura, sino que en el fondo solamente cambia el discurso, porque la postura es la misma. Hola, ¿qué tal, María Yáñez? Entonces, a nosotros, como tú bien decías, querido amigo Ezequiel, nos queda la sensación de que están jugando con nosotros, que en la medida que la prensa saca ciertas noticias, eh, el gobierno se va adaptando a las noticias, se va adaptando a las encuestas. Ahora, como bien decía, ahora está bajando la popularidad en las encuestas de Gabriel Boric, pero después llega a subir, vuelve a sus 30 perfectamente, entonces baja, sube. Y lo que está haciendo Boric y con su equipo, lo que están haciendo es trabajar en virtud de las encuestas. Si las encuestas van bajando, comienzan a endurecer su postura con respecto a la seguridad de Chile. Entonces, si las encuestas están bien, entonces vuelven a sacar a relucir esto del matapaco y otra cuestión. Lo del matapaco yo lo menciono porque es una cuestión muy relevante, porque todos sabemos la postura que tienen ellos con respecto a Carabineros de Chile. Querían refundar Carabineros de Chile, ese es el término, refundar Carabineros de Chile, que no sea militarizado, que sea una policía civil, que pertenezca finalmente resguardado por los políticos y que termine siendo como los países corruptos de los cuales tú mencionaste al principio, que donde si tú los parás y le pasás una coima y ellos terminaban infringiendo la constitución y lo que fuese. Ese tipo de policía quiere la izquierda, no quiere una policía militarizada. ¿Ya? Entonces, Sí. han querido, a través, como no han podido refundar la policía, ¿qué se le ocurrió? Bueno, cambiemos la constitución. Si cambiamos la constitución, van a estar obligados a refundar carabineros y las policías. Porque aquí las policías son mandatadas por la constitución, que es la Carta Magna, la que mandata todas las leyes, códigos civiles, penales, todo. Entonces se le ocurrió, ok, cambiemos estas instituciones, pero lo vamos a tener que hacer desde la Constitución para que la Constitución mandate una refundación de las policías. Lo intentaron una vez, lo intentaron la segunda vez con la ayuda de la derecha, auspiciada la segunda constitución auspiciada por José Antonio Caz, y en todas venían reformas para carabineros, de un más o menos. En la primera venían más reformas que la segunda. Pero lo que yo voy es que siempre han tratado de destruir la institución de Carabineros y las Fuerzas Armadas. Ellos nunca lo han ocultado. Por eso hablan de refundación de Carabineros, por eso hablan de la refundación de todo prácticamente, que es lo que han querido. Por eso ahora nos vemos que están siendo enjuiciados muchos de los carabineros que el 2019 salieron de nuestra defensa. Y a algunos se le ocurre, y aquí va mi siguiente pregunta, a algunos se le ocurre que tienen que salir los militares a la calle porque es como la solución para ordenar esto de la seguridad en Chile, ya que no tiene la potestad, no la tiene Carabinero, no tiene el poder, no tiene ciertas libertades porque se la han restringido. Entonces se dice que si salen los militares van a tener ciertas libertades que no tiene Carabinero y por lo tanto va a haber más seguridad o por lo menos más sensación de seguridad. Yo tengo mi apreciación respecto a eso. Yo creo que los militares no deberían salir a la calle y después te lo voy a explicar. Pero, ¿cuál es tu percepción al respecto? ¿Crees que sacando los militares a la calle vamos a tener mayor sensación de seguridad? ¿Va a haber más seguridad? ¿O como ahora está usando el discurso el gobierno y algunos partidarios del gobierno como el Bodanovich de Maipú que quieren militares en la calle? ¿Cuál es la postura tuya respecto de la salida de los militares a la calle? Y esto en relación también con el gobierno. ¿Qué me podrías decir tú sobre aquello? A ver, lo primero que tengo que decir al respecto
es que la gente tiene que entender, porque vemos que hay muchos partidarios hoy día que están ansiosos porque los militares salgan a la calle. No solamente estos comentaristas, sino que también en la sociedad en general. Pero una cuestión que tienen que entender es que, en primer lugar, los militares no van a salir como sucedió en el 11 de septiembre de 1973. Ya, eso es algo que tenemos que tenerlo claro. Una razón es porque los militares, después de que terminó el gobierno militar, se vieron traicionados. Y en segundo lugar, porque los tiempos han cambiado. Y hoy día tenemos medios para poder hacer las cosas de manera diferente. Es cierto que nos encontramos en una posición o una situación similar a la que teníamos en el 73, pero todavía no estamos tan allá como para tomar medidas tan extremas como esa. Ahora, si mi percepción es que los militares nos darían una sensación de más seguridad, sí, hasta cierto punto, pero no sacamos nada con tener militares en las calles si esos militares no van a estar dirigidos por un buen líder, por un buen gobernante. El presidente que tenemos y todos los políticos que tenemos debajo de él no son los idóneos como para que nosotros en este momento pongamos los militares a las calles. Si nosotros vamos a sacar los militares a las calles, tienen que tener un respaldo. Y también tenemos que saber para qué y cómo y en qué puntos es donde ellos van a actuar. Porque los militares no los necesitamos en todas las calles de Chile. Hay puntos específicos en donde necesitamos los militares más que en otros lados. Como por ejemplo lo que está pasando en la Araucanía. En otro sector los militares pueden servir como apoyo para las policías. Pero de ahí a decir que los militares van a ser la solución para todo lo que está pasando, no es la percepción que yo tengo. Al menos de esa manera no. Porque para ello, nuestros militares necesitan garantías. Y si no tienen las garantías, entonces no. Va a seguir pasando lo mismo que está pasando con nuestros carabineros, los cuales después que han hecho un buen trabajo, un trabajo ejemplar, nos han defendido, arriesgaron su vida, y aún así les han vuelto la espalda y los han traicionado directamente y brutalmente, al punto de que los quieren devastar. Como tú dices, refundación de carabineros. Y aquí vuelvo a lo que he repetido varias veces. No es de extrañar, esa es la forma en la que actúa la izquierda. Todo esto que está pasando yo ya lo he venido viendo, y una de las razones por las que yo salí del país por allá entre 2014, 2015, 2016, cuando yo empecé a hacer todo este trabajo en terreno, fue principalmente para adelantarme, para ver qué era lo que estaba pasando afuera y poder tener una comprensión sobre lo que se venía para Chile. Entonces, todo esto que está pasando hoy día es algo que yo ya lo vi anteriormente. Yo ya lo pasé, ¿ya? Y como estuve en terreno, es algo que yo lo viví personalmente en carne propia, ¿ya? Entonces, no es de extrañar. Los comunistas que tenemos hoy día en el poder, ellos van a seguir alardeando de cosas las cuales nunca van a respaldar, simplemente porque quieren quedar bien con el pueblo, simplemente porque quieren quedar bien con la gente, nada más. Si lo único que les importa es conseguir aprobación para seguir avanzando con su política y con su agenda, nada más. Ya, pero en palabras sencillas, militares a la calle, así como que se va a solucionar todo, eso en primer lugar no va a pasar. Y si llega a pasar, las autoridades que están dirigiendo el país no están preparadas para algo como eso. Muy bien. Bueno, yo te decía todo esto porque desde siempre, desde el tiempo de la campaña del rechazo, yo he escuchado que gente habla de militares en la calle. Yo tengo por eso te quería preguntar a ti,
te mencioné que no estaba de acuerdo y que después te iba a argumentar por qué. Que puede estar equivocada mi versión, pero lo voy a plantear. Resulta que Carabineros o la Fuerza Armada están siendo enjuiciadas. Por ejemplo, los militares ya pasó, finalmente, con Carabineros que quitaron atribuciones, está siendo juzgado, como en algún minuto fueron juzgados las Fuerzas Armadas del pasado, ¿cierto? Si sacan a los militares a la calle, a los militares, ¿qué va a pasar? Más de algún militar va a ser enjuiciado nuevamente por las mismas causas que están siendo enjuiciados los carabineros del 2019. Una vez que ocurra esto, van a empezar a quitarle atribuciones, le van a tirar el Instituto de Derechos Humanos, la ONU, los Derechos Humanos Internacionales, los Tribunales Internacionales de Derechos Humanos, todo esto. ¿Y qué va a pasar con los militares? Que le van a quitar atribuciones como se las quitaron a los carabineros. Y vamos a tener ya dos instituciones que les van a estar sin atribuciones. ¿Por qué? Porque resulta que salieron a la calle. Lo que no nos conviene es que salgan los militares a la calle, porque así los militares se mantienen en sus funciones, no le quitan las atribuciones, se mantienen con las atribuciones que tiene, y cuando el pueblo lo requiera, ellos pueden salir en defensa del pueblo, de la ciudadanía, del soberano. Pero si los sacamos a la calle, le van a modificar sus atribuciones. De hecho, hoy día están en discusión la RUF, que es el reglamento del uso de la fuerza, y no pueden llegar a acuerdo, porque resulta que la izquierda necesita quitarle atribuciones a los uniformados. Por eso no llegan a acuerdo. Si salen los militares a la calle, esas atribuciones se las van a quitar a los militares, como se las quitaron a Carabineros, lo vuelvo a repetir, y van a empezar a ser enjuiciados. Y se va a repetir la historia y vamos a tener un nuevo Punta Peuco con nuevos militares enjuiciados. ¿Por qué? Porque los sacaron a la calle a hacer atribuciones que no correspondían. Nosotros somos, como alguien decía, ¿por qué tanta crítica y no hay aporte? Y aquí va el aporte. Nosotros tenemos que ser autocríticos. Como bien decía también el amigo Ezequiel. Nosotros elegimos a nuestros líderes. Por lo tanto, somos responsables. Ahora vienen elecciones de alcalde, de concejales, de gobernador y de core. Si nosotros elegimos de forma responsable, sin elegir ideológicamente, va a empezar a mejorar la cosa. Porque es el único poder que tenemos. El salir a la calle no nos da ningún poder. Podemos salir a la calle, a mover la bandera, todo lo que ustedes quieran. Y yo los puedo acompañar como lo he acompañado muchas veces. Pero en lo concreto, no va a cambiar nada. De hecho, apoyo y felicito a las personas que salen a la calle. Incluso hay personas que se dedican a reunir firmas. Díganme, en nuestra Constitución no hay ningún artículo el cual considere que con firmas vamos a sacar a Boric del poder. No existe. No existe un referéndum revocatorio en nuestra Constitución. Si tuviéramos un referéndum revocatorio, podríamos a través de firmas solicitar un nuevo referéndum y a través de ese referéndum solicitar que el presidente de la República deje su cargo. O no solamente él, sino que algunos políticos, con un referéndum revocatorio. Pero eso hoy en día no existe. Entonces, el salir a la calle, que es para mostrar el poder, la gente, está bien, pero no cambia las cosas. El reunir firmas tampoco cambia las cosas. Si lo que realmente cambia las cosas es ser autocrítico, como lo hablábamos recién con Ezequiel, que seamos autocríticos de nuestras acciones y que en esta ocasión empecemos a elegir bien a nuestros políticos, nuestros alcaldes, concejales, gobernadores, los cores, a todos ellos, que empecemos a elegir bien. Esa es la forma correcta. Eso es un aporte, porque podemos estar todo el día tirándole crítica al gobierno de turno y a los políticos. Pero ¿qué más? ¿Por qué no es bueno que salgan los militares a la calle? Primero, punto uno, ya lo mencioné, porque significa que estarían expuestos a ser enjuiciados por el Instituto de Derechos Humanos o por los Derechos Humanos Internacional. Entonces, eso nosotros no nos conviene que le quiten atribuciones a los militares. Por lo tanto, si nosotros sacamos a los militares a la calle, les van a comenzar a quitar las atribuciones. Lo que tenemos que hacer es mantener a los militares en sus labores
y lograr que le entreguen más atribuciones a Carabineros, lograr que los carabineros que están enjuiciados empiecen a ganar los juicios, ¿vale? ¿Con qué cara va a salir un militar a defenderlo a usted, a defenderme a mí, si después lo espera Punta Peuco o después lo espera juicios como los que están sufriendo Carabineros? ¿Con qué cara un militar va a salir a la calle a cargar su arma si resulta que va a terminar preso y sin pensión, sin jubilación para él y su familia? ¿Con qué cara van a salir? Yo le decía a una amiga, mira, si tú me aseguras que y dar la cara, me sacas a todos los carabineros que están siendo enjuiciados, todos los que están presos, los que están siendo enjuiciados, procesados, si me sacas a todos esos carabineros, yo apoyo que los militares salgan a la calle. Porque significa que esos militares tendrían el mismo respaldo de carabineros. Pero hoy en día no puedo decir, apoyar que salgan los militares a la calle si todavía no somos capaces de sacar a estos carabineros que están encarcelados. ¿Con qué cara dura, Así con es. qué cara vamos a pedirle que actúe por nosotros los militares si todavía tenemos presos militares del 73 y carabineros del 2019? Cuando venga alguno y me saque a todos los carabineros que están encarcelados, recién yo, en lo personal, voy a hacer campaña para que salgan los militares a la calle. Porque no es justo para los militares, para el uniformado que ama su país, que jura la bandera, como a mí también me tocó jurar la bandera en algún minuto, jurar la bandera, salir a defender a tu patria y terminar preso. ¿Queremos eso? Porque aquí estamos acostumbrados, el chileno en general, estamos acostumbrados de cuando queda la cagada, lo que nosotros al final hacemos, pidamos ayuda, esto, apretamos un botón, esto, y se soluciona. Pero ¿quién vela por las familias de esos militares? ¿Quién vela por los familiares, por esos hijos de militares que están presos? ¿Va a ir usted? ¿Qué sacamos nosotros con hacer una marcha, ganarla afuera de Punta Peuco, apoyando la causa de los militares, si los militares siguen ahí, muriendo en condiciones que son indecibles? Entonces, primero, hagamos un trato, chileno y chilena. Saquemos a todos los militares que están presos, saquemos a todos los carabineros del 2019 que están presos, y ahí recién yo voy a apoyar que salgan militares a la calle. No voy a apoyar jamás que salgan los militares a la calle mientras no me saquen a los carabineros que están ahí siendo enjuiciados. No es justo para ellos, no es justo para su familia y no es justo para Chile. Amigo Exiguel. Para complementar, contar un poquito de las cosas que yo vi cuando estuve trabajando fuera. Mira, en Argentina, porque para los que escucharon los discursos de Javier Milei, el presidente Javier Milei dijo en uno de los tantos discursos que ha estado dando desde que asumió el cargo, dijo que hay que hacerle entender a la ciudadanía de que los héroes son los que portan uniforme. ¿Ya? La mayoría de las personas que no han vivido en Argentina o que no conocen la cultura, quizás no entienden la gravedad de lo que estaba pasando cuando Javier Milei dijo esas palabras. Los héroes del país son los que portan uniforme. Pero yo que estuve ahí, porque otra cosa que tienen que entender, yo cuando hacía, bueno, ahora yo no lo hago, lo hacía cuando estaba soltero, ahora no estoy soltero, ahora tengo familia, así que no me puedo mandar a cambiar así como así. Pero cuando estaba solo y hacía este trabajo de investigación y me infiltraba en los diferentes lugares, lo que yo hacía me relacionaba íntimamente con la cultura. ¿Ya? Yo iba prácticamente a resetearme, porque yo quería conocer la cultura, la vivencia de la gente tal y como es, pura y dura. Y una cosa que pasaba con las policías, con el ejército en Argentina, era que una vez conversando con un policía, que él, de los pocos policías
rectos que yo conocí en Argentina, que no se dejaba corromper, que de hecho muchas veces peligró su cargo por lo mismo, porque no aguantaba cosas raras. Pero lo que él me comentaba es que muchas veces él tenía que fiscalizar, hacer guardia en las autopistas, y de repente le tocaba parar vehículos donde venían autoridades de gobierno. ¿Y qué pasaba? Que las autoridades de gobierno, abusando de su cargo, se dedicaban a denigrar a las policías y le impedían su función, su trabajo. Entonces, las policías en Argentina empezaron a ser llevadas de esa manera, hasta que llegó un punto en que ellos no tenían derecho para nada en las calles, y los delincuentes eran los que gobernaban las calles en Argentina. En Buenos Aires yo estuve metido en las villas, los lugares más peligrosos. Ya, la 1114, que es al lado de la terminal de Buenos Aires, la terminal de Retiro, para los que conocen, una de las villas más peligrosas, así muchas otras. Y entonces yo vi la realidad de la delincuencia y cómo se denigraba a las policías. En el Perú, después cuando me fui a Perú, en la ciudad de Lima, cuando asumió el sinvergüenza este de Pedro Castillo, lo primero que hizo, lo primero que empezó a hacer es a poner gente de su sector político, acomodándolo en altos cargos de las policías y de las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Entonces, esa es la razón por la que he dicho reiteradamente en este live que para mí no es nada nuevo lo que está pasando, porque yo ya invertí años de mi vida investigando de manera cercana, de manera personal, cómo es que trabajan los comunistas en las calles. Entonces, esto que está pasando ahora en el país fue algo para lo que yo me preparé con antelación. Yo sabía que esto iba a pasar. Lamentablemente lo estamos viviendo. Entonces, para aquellos que están deseosos de que las Fuerzas Armadas salgan a las calles, en primer lugar, eso no va a pasar, y en segundo lugar, las condiciones no están dadas. Chris ya dio una reflexión bien detallada de las razones, y yo estoy completamente de acuerdo en lo que dice, pero esa es la realidad. Las situaciones no están dadas para que nosotros pongamos a las Fuerzas Armadas en las calles. No está dada la situación. Si nosotros sacamos a nuestras Fuerzas Armadas en este momento a las calles para que intenten resolver la situación, lo único que vamos a hacer es perjudicarlas. Lo único que vamos a lograr con eso es perjudicar y hacer que el país se hunda más todavía. Porque los comunistas no tienen compasión al momento de destruir un país. Y eso lo tenemos que tener claro. Eso es algo que nos tenemos que meter en la mente ya. Los comunistas no tienen compasión al momento de destruir. Una forma de entender lo que yo siempre comparto es que el comunismo nosotros lo podemos comparar con una secta religiosa. Los comunistas están sesgados por una ideología. Si yo trato de convencer a un comunista, es lo mismo que yo trate de convencer a una persona que ha sido sesgada por una secta, por un líder religioso. Va a ser prácticamente imposible convencerlo. Así yo le muestre pruebas. Es más fácil, y te lo está diciendo alguien que también se infiltró en religiones. Yo también estuve haciendo ese trabajo. Sé cómo piensan, sé cómo operan. Entonces es más fácil que ellos, de hecho, la secta esta o la religión de los testigos de Jehová, yo tenía un amigo muy querido, ¿ya? Si aquí hay personas que son de los testigos de Jehová, no es por hablar, pero pasa que a mi amigo le prohibieron hablar conmigo, ¿ya? Era un amigo mío muy cercano, éramos como hermanos los dos. Y a él le prohibieron hablar conmigo, ¿ya? Lo dejo ahí, nada más. Entonces con los comunistas pasa exactamente lo mismo. Es más fácil que ellos te expulsen, te hagan un lado y se olviden de ti, se olviden entre comillas, antes que cambien su postura. No lo van a hacer. Aparte de estar sesgados por una ideología, ellos también, su obstinación para no cambiar, también parte de una corrupción interna.
¿Cómo tú le puedes hacer entender a una persona que está esperando que las cosas se las den así en bandeja, que siente envidia por el que le va bien, que siente envidia por el que triunfa, que siente envidia por el que se esfuerza y trabaja por sacar lo suyo? ¿Cómo vas a convencer a esa persona que ese camino está mal, si esa es su naturaleza? Así es como han contaminado a nuestros jóvenes, así es como han contaminado nuestra sociedad. Y vuelvo a lo que decía en un principio, es la razón por la que estamos donde estamos hoy día.